Hola, ¿qué tal? Esto es su canal Cristiano Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo, y hoy vamos a continuar con nuestra lectura de la Biblia. Ya estamos en el capítulo 11 del libro de los Hechos y vamos a empezar la lectura. Dice: Pedro informa sobre su visita a Cornelio. Los apóstoles y los hermanos que estaban por toda Judea oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, los que eran de la circuncisión le reprocharon diciendo: Tú entraste en casa de incircuncisos y comiste con ellos. Entonces Pedro comenzó a explicarles en orden lo sucedido, diciendo: Estaba yo en la ciudad de Jope, orando, y vi en éxtasis una visión, un objeto semejante a un gran lienzo que descendía bajando del cielo por las cuatro puntas y vino hasta mí. Cuando fijé mis ojos en él y lo observaba, vi cuadrúpedos terrestres, fieras, reptiles y aves del cielo. También oí una voz que me decía: Levántate, Pedro, mata y come. Pero yo le dije: De ninguna manera, Señor, porque nada impuro o inmundo ha entrado jamás en mi boca. Pero una voz del cielo respondió por segunda vez: Lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Esto sucedió 3 veces, y todo volvió a ser llevado arriba al cielo. He aquí que en aquel momento se aparecieron 3 hombres delante de la casa donde estábamos, los cuales habían sido enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. Estos 6 hermanos fueron también conmigo y entramos a la casa de aquel hombre. Y él nos contó cómo había visto al ángel de pie en su casa, al cual le dijo: Envía a Jope y haz traer a Simón, que también se llama Pedro, quien te dirá palabras por las cuales serás salvo, tú y toda tu casa. Cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como lo hizo sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de las palabras del Señor cuando dijo: Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros después de creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder estorbar a Dios? Y al oír esto se calmaron y glorificaron a Dios, diciendo: Así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Bueno, esta porción tiene muchas vertientes. Vamos a hablar un poquito de dos de las principales, que es la primera. Bueno, pues los judíos solamente aceptaban a los prosélitos después o sea, eran prosélitos durante un tiempo y después de la tercera y cuarta generación los aceptaban como judíos, pero no podían comer en casa de incircuncisos ellos, no podían compartir con ellos y obviamente en ese momento todavía no había una claridad en ese punto, aunque en realidad podríamos ver que hasta cierto punto ya habían incircuncisos porque ya había una iglesia en Samaria y obviamente pues no eran judíos del todo, ellos adoraban otras cosas y los judíos no los aceptaban como tales, pero aquí ya se abre totalmente a la gente no judía, la sangre no judía, la salvación. Y esto era un choque muy fuerte, tremendo para la ideología judía, pero finalmente ellos entendían que el Espíritu Santo lo había hecho y no podían contradecirle. La segunda parte está en el alimento. Ellos tenían ciertamente como inmundos muchos alimentos prohibidos, y en esta imagen también nos está abriendo las puertas a que ya no haya una religiosidad en cuanto a los alimentos prohibidos, y más adelante Pablo da una dirección en cuanto a qué es lo único que está realmente prohibido para el cristiano en cuanto a los alimentos, pero ya los alimentos ya se declaran puros desde el momento en que oramos por ellos. Entonces vemos que aquí la parte importante es que hubo un bautismo en el Espíritu Santo. Ya hablamos en un video anterior respecto a cuál es la explicación respecto a que hay un solo bautismo, pero hay 3 partes en el mismo, y uno es sumergir en agua y otro es recibirlo, el bautismo del Espíritu Santo. Y vemos que realmente ellos, antes de entrar al agua, ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Por eso se les podía aceptar como parte del pueblo de Dios, porque ellos ya habían sido bautizados por el Señor Espíritu Santo. Y dice: bueno, realmente, ¿quién era yo para poder estorbar a Dios? Cuando vemos que una persona, Dios es el que la respalda, ¿cómo podemos negarle el ser parte? Muchas veces nosotros podemos juzgar ciertamente a una persona por algunas situaciones, actitudes o hechos, y la verdad es que la realidad es que el Señor, cuando vemos que hay un respaldo de verdad de parte de Dios en su vida, pues nos damos cuenta de antemano que, que no podemos
juzgarle, señalarle, porque ¿quién somos nosotros para estorbarle a Dios? Al contrario, tenemos que estar orando porque hay una restauración, una renovación, una regeneración en su vida, pero no cerrar las puertas. Y muchas veces el cristianismo es el primero que le cierra las puertas a los hermanos. Y bueno, pues vamos a continuar leyendo la iglesia en Antioquía. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino cuando la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a judíos. Pero algunos de ellos, hombres de Chipre y de Sirene, los cuales al llegar a Antioquía habían visto también a los griegos predicando al Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número que creyó se convirtió al Señor, y la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén. Enviaron a Bernabé a Antioquía. Este Bernabé es el que precisamente dio un terreno y que era también uno de los servidores en la iglesia de Jerusalén, el cual cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Y Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo, y cuando lo encontró lo trajo a Antioquía. Este Bernabé fue el primero que acercó a Pablo con los, con los, con los hermanos de Jerusalén, pero bueno, aquí vemos cuando se lo encuentra, llegan a Antioquía y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes y a los discípulos, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Aquí hay un punto que ha estado mucho en discusión. He oído corrientes teológicas que dicen: nosotros somos cristianos porque dice la escritura creer no basta, y otro dice: nosotros somos creyentes porque nosotros creemos en Cristo pero no pertenecemos a una secta. Es verdad, yo soy adenominacional, pero sí soy cristiano porque soy seguidor de Cristo. Aquí vemos que de hecho a los discípulos se les llamó cristianos, no dicen se les llamó creyentes. Dice: a los discípulos se les llamó cristianos. Los discípulos de Jesús empezaron a llamarle cristianos y lo hacían primero de una manera despectiva, diciendo: ahí son los cristianos. Pero los cristianos dijeron: sí, soy cristiano porque amo a Cristo, porque sigo a Cristo y porque creo en Cristo. Eso es lo que hace la diferencia. Por aquellos días unos profetas descendieron a Jerusalén, de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra, y esto ocurrió durante el reinado de Claudio. Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron en enviar una contribución para el socorro de los hermanos que habitaban en Judea. Y así lo hicieron, mandándola a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Y bueno, vemos aquí que ya habían pasado algunos años realmente del inicio de la iglesia, porque vemos ya a Pablo ya predicando, y vemos que un profeta, Ágabo, que no es uno de los 12 apóstoles, que está profetizando, y vieron que sí sucedió, que hubo una gran hambre en toda la tierra. Y todavía hay personas que dudan de que haya los 5 ministerios. Nunca dejaron de haber, sino que continuaron. Y aquí vemos a uno, Ágabo, que solamente se le nombra una vez en la Biblia, pero ya con eso sabemos que siguieron levantándose profetas, apóstoles, evangelistas, maestros y pastores, obviamente. Y es algo que mucha iglesia no quiere aceptar. Bueno, ya vamos en el capítulo 12. Martirio de Jacobo y encarcelamiento de Pedro. Por aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de los que pertenecían a la iglesia para matarlos. E hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan, el primero de los apóstoles que fue martirizado y muerto. Y viendo que esto agradaba a los judíos, hizo también arrestar a Pedro. Eso sucedió durante los días de los panes sin levadura, y habiendo tomado preso lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 piquetes de soldados para que lo guardaran, con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua. Así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él, porque lo liberaban, pues había, pues obviamente el recelo, el temor de que acababan de matar a Jacobo, y bueno, era uno de los 4 principales, se puede decir, porque eran los 4 más cercanos, Juan y Jacobo, Pedro y Andrés. Y bueno, obviamente al haber muerto Jacobo, pues había preocupación respecto a Pedro. Esa noche, cuando Herodes estaba a punto de sacarlo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados,
sujeto con 2 cadenas, y uno de los guardias delante de la puerta custodiaba en la cárcel. Y aquí que se le apareció un ángel del Señor y una luz brilló en la celda. Y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas cayeron de sus manos. Y el ángel le dijo, vístete, ponte tus sandalias. Y así lo hizo y le dijo, el ángel, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo lo seguía y no sabía que lo que hacía el ángel era verdad, sino que creía ver una visión. Cuando habían pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salieron y siguieron por una calle, y enseguida el ángel se apartó de él. Cuando Pedro volvió en sí, dijo, ahora sé en verdad que el Señor ha enviado a su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes y todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. Al darse cuenta de esto, fue a casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos. Juan Marcos, estamos hablando de precisamente, Juan Marcos es el muchachito que se dice que fue el que perdió sus ropas, su túnica y corrió desnudo la noche de que fue arrestado el Señor, pero también es Marcos el evangelista, el que nos narra la historia del Evangelio, obviamente llamado de Marcos. Juan Marcos se acercó a Pedro y Pedro le platicó lo que vivió y junto con algunos recuerdos que tenía también Marcos, fue con lo que hizo el Evangelio de Marcos. De Juan estamos hablando, donde muchos estaban reunidos y oraban, y cuando llamó a la puerta de la entrada una sirvienta llamada Rode, salió para ver quién era. Al reconocer la voz de Pedro de alegría, no abrió la puerta, sino que corrió adentro y anunció que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella insistía en que así era. Y ellos decían, es su ángel. Mas Pedro continuaba llamando, y cuando ellos abrieron, lo vieron y se asombraron. Haciéndoles una señal con la mano para que guardaran silencio, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel, y les dijo, informad de estas cosas a Jacobo y a los hermanos. Entonces salió y se fue a otro lugar. Aquí vemos la reacción de una, dice, sirvienta llamada Rode. Obviamente la sirvienta pues tenía que ser convertida en casa de cristianos también. Y vemos que se puso toda nerviosa, y a veces nos pasa, a ver, de repente dicen, bueno, ¿y cómo no lo abrió? ¿Y cómo se fue? Pues sí, pues a veces se nos bloquea cuando estamos muy nerviosos por alegría o por tristeza o por depresión, se nos bloquea la mente y no hacemos ciertas cosas, y ella se puso, pues sí, nerviosa de la alegría, de lo increíble, de que estuviera libre Pedro, porque pues todos, aunque estaban orando, sentían que podía morir como Jacobo, ¿no? Y finalmente Pedro sí era, y ellos no le creían porque ella, en vez de abrirle, les fue a avisar que ahí estaba Pedro. Y decían, no, estás loca, ¿cómo crees? Hasta que fueron a abrir y vieron que sí era. Y bueno, se dieron cuenta de que Dios estaba siguiendo haciendo señales, habiendo liberado a Pedro. Cuando se hizo de día hubo un gran alboroto, no pequeño entre los soldados, porque había sobre qué habría sido de Pedro. Y Herodes, después de buscarlo y no encontrarlo, interrogó a los guardias y ordenó que los llevaran para ejecutarlos. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí por un tiempo. Por supuesto, como nadie se dio cuenta, hoy, de hecho, que son más tranquilas las leyes, un custodio que está la noche en que hubo una fuga, pues a cada uno de los custodios se les da como castigo porque se les fugó un reo, los años que le restan al reo. Si al reo le faltaban 10 años, pues le dan esos 10 años de cárcel al custodio al que se le dio la fuga. Pero en aquel tiempo pues era una fuga de un reo, era asesinato, o sea, los mataban. Finalmente era el castigo por haber dejado ir un reo. Y ese fue el castigo que tuvieron a los guardias, que pues que no sabían qué había pasado con Pedro. Muerte de Herodes. Herodes estaba muy enojado con los de Tiro y de Sidón, pero ellos de común acuerdo se presentaron ante él y, habiéndose ganado a Blasto, camarero del rey, pedían paz, pues su territorio estaba abastecido por el del rey. El día señalado, Herodes, vestido con ropa real, se presenta en la tribuna y les arengaba, y la gente gritaba, voz de un dios y no de un hombre es esta. Al instante un ángel del Señor lo hirió por no haber dado la gloria a Dios, y murió comido de gusanos. Aquí vemos otra vez una persona que obviamente conocía, sabía del judaísmo. Él era judío y él permitió que la gente lo alabara. Ese es un error muy grande.
Herodes, líder judío, dice que todos los líderes son puestos por Dios, todas las autoridades son puestas por Dios. Herodes estaba ahí por Dios y no le dio la gloria a Dios. El punto es, ¿a qué quiero llegar? Pastores, evangelistas, maestros, apóstoles, pastores, profetas, les han lisonjado por su manera de hablar, por su manera de ser usados por Dios y realmente vemos que realmente va a ser las mismas consecuencias. Cuando alguien, en vez de dar la gloria a Dios, por eso decía Pedro, líbreme yo de gloriarme a mí mismo, toda la gloria sea dada a Dios. Y vemos que aquí Herodes no lo hizo y vemos las consecuencias. Vemos la diferencia de cómo fue usado Pablo de una manera poderosa y el lugar que debe de tener hoy en el cielo por lo que hizo. Y vemos la diferencia de Herodes. Imagínense si así murió, cómo está viviendo en el otro lado. Y bueno, continuamos, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, y Bernabé y Saulo regresaron de Jerusalén después de haber cumplido su misión, llevando consigo a Juan, también llamado Marcos. Iban con Juan Marcos, también iba con ellos, iba con Bernabé y con Saulo, era sobrino de Bernabé, entonces en el ministerio que estaban iniciando juntos Bernabé y Saulo, bueno, pues iba acompañándolos también Marcos. Bueno, pues hasta aquí terminamos la lectura de la palabra. Vamos a dar gracias a Dios por esta palabra. Padre bendito, le doy gracias. Gracias porque sé, Padre Dios Todopoderoso, que este no es una prédica, una enseñanza, Señor bendito. Solamente se hacen comentarios a la palabra y de verdad espero, Señor bendito, que sean autorizados y guiados por el Señor Espíritu Santo, porque el Señor Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Le doy gracias por este privilegio, la oportunidad de poder compartir esta palabra. Le doy toda la gloria y la honra. Le pido que siga bendiciendo a las personas que ven estos videos. Gracias, Señor bendito, porque hay con uno, Señor bendito, que vea estos videos, con uno que le dé like, Padre bendito, con eso estamos haciendo el trabajo, la obra para usted, Señor bendito, porque la palabra no regresa vacía y es de bendición para aquel que la escuche. Le doy gloria y honra y honor y todo esto se lo oro en el nombre de su Hijo, mi Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Y bueno, pues les doy gracias. Nos vemos a la próxima. Que Dios los siga bendiciendo. Por favor, les pido que me regalen un like, que lo compartan para que otras personas también puedan recibir esta bendición y que pues me regalen comentarios en la caja de comentarios. Todos los comentarios que me regalen, con gusto los voy a responder. Que Dios los bendiga. Nos vemos a la próxima. Chao.